Bien, pues entonces, para recordar en qué situación estamos. En primer lugar, hemos empezado la asignatura con algunas lecturas recomendadas o elegidas por cada uno de vosotros para hacernos una idea de lo que es la etnografía y cómo puede llevarse a cabo la etnografía virtual. En segundo lugar, estuvimos revisando también instrumentos metodológicos que se pueden utilizar, con el fin todo ello de que pudieseis preparar un plan de trabajo, un plan inicial de practicum, que se supone que después tenéis que llevar a cabo. Entonces, en ese plan hay varios aspectos, pero hay dos elementos cruciales. Uno es la finalidad que se puede tener para hacer etnografía virtual, la finalidad expresada en forma de objetivos o de preguntas, y luego el diseño de la estrategia, por lo tanto, de los instrumentos, del planteamiento que uno puede hacer visitando entornos y recogiendo información y datos. Todo ello nos lleva a un aspecto metodológico importante que, sin ser el objeto de la asignatura, es difícil de resolver, me refiero a la asignatura, si uno no sabe hacer el análisis de contenido. Por lo tanto, hay aspectos metodológicos que tienen que ver con la recogida de la información, hay aspectos metodológicos que tienen que ver con el análisis de esa información, por lo tanto, el análisis de contenido. Y llegamos de esa forma y estuvimos viendo varias opciones según el canal, digamos, que utilicemos para poder recoger la información, sea más visual, por ejemplo, si son pantallazos, fotografías, imágenes, o si es más textual, por lo tanto, resultado de un chat, de un foro, de mensajes, de noticias, de documentos, información textual, o si procede de un elemento más fluido, como puede ser un audio o un vídeo. Y también estuvimos viendo cómo podemos analizar eso sin tener que transcribirlo, porque hasta ahora básicamente lo que hacíamos con las grabaciones, sobre todo cuando eran no digitales, pues era transcribirlas antes de nada para poder ser analizadas. Ahora eso no es necesario. Todo ello se puede hacer con programas, evidentemente. Nosotros hemos intentado eludir la utilización de programas, sobre todo para tener que eludir todo el aprendizaje técnico, que significa cualquier software que uno quiera utilizar. Hemos hecho, por lo tanto, diversos tipos de análisis. Ahora lo que tenemos que abordar es cómo presentamos esos resultados, es decir, que ese análisis que he hecho, cómo doy cuenta de ello. Y aquí vamos a dedicarle 2 sesiones antes de entrar ya a cómo se puede elaborar el informe. Y una sesión va a empezar, que vamos a abordar hoy, tiene que ver con contenidos de tipo textual, aunque todo es básicamente de tipo textual, porque el informe que presentamos es tipo texto, es un informe verbal, ¿no? Escrito. Pero también hay algunas cosas interesantes a las que nos debemos referir cuando la información es visual. Por tanto, la segunda parte de esta sesión, la primera parte, que es la que vamos a abordar hoy, tiene que ver con un planteamiento fundamentalmente textual que puede proceder tanto de textos que han sido generados ya de forma verbal, entiéndase, un chat, un foro, un tweet, un post de un blog, un documento, una transcripción, documentos que en sí mismos ya eran textuales, o textuales procedentes de un audio, textuales procedentes de un vídeo. Siguen siendo textos, es decir, porque su naturaleza sigue siendo verbal. Y vamos a ver hoy cómo organizamos digamos, los resultados de ese tipo de informe, de ese tipo de datos. En la segunda parte abordaremos cómo
reflejamos cuando es información visual, tanto si es visual desde un pantallazo, una fotografía, una imagen o de un vídeo. Puede ser un fotograma, una secuencia de fotogramas. ¿Cómo incorporamos eso al informe? Evidentemente, eso afecta sobre todo al sistema de evidencias que vamos a aportar. A eso nos vamos a referir hoy. A su vez también habría un tercer elemento que sería ¿y qué tipo de análisis suplementarios podemos hacer a partir de este tipo de resultados fundamentalmente cualitativos? Los podemos cuantificar, ciertamente, los podemos comparar, los podemos analizar, clasificar un poco, ver qué cuestiones podemos abordar de forma suplementaria a la parte descriptiva, que es la que vamos a abordar hoy y en la sesión siguiente. Para luego ya entrar en lo que es el informe de la asignatura, que tenéis ya una plantilla, tampoco es muy difícil, pero algunas consideraciones a la luz de la experiencia de otros años sí conviene que hagamos y por lo tanto lo abordaremos también en una sesión posterior. Vayamos pues con el análisis de contenido, mejor dicho, el análisis lo hemos hecho y después de haber recogido ese material, de haberlo analizado, cómo damos cuenta, cómo lo reflejamos, cómo lo exponemos, cómo lo sistematizamos en esta fase descriptiva. Vamos para ello a utilizar la sesión, 2 sesiones atrás, el análisis que hemos hecho, si recordáis, a partir de noticias, de informaciones que habíamos encontrado sobre el uso de las tabletas en el aula. Recordaremos asimismo, si recordáis, en aquella sesión habíamos partido de 6 preguntas, pero esas 6 preguntas, a medida que avanzábamos, se habían aumentado. Al final teníamos 9, que son estas que reflejamos en pantalla. Entonces, eso es siempre el eje de trabajo y, por lo tanto, el eje que nos orienta, el artilugio, la mecánica que nos orienta mientras estamos recogiendo material, es decir, ¿qué material recojo? ¿Qué datos? ¿Qué información? Pues aquel que creo que va a responder a mis preguntas o a mis objetivos de investigación. Consecuentemente, el análisis, ¿qué analizo? ¿Qué detecto? Pues detecto, identifico, recojo, acoto, segmento aquello que creo que responde a mis preguntas de investigación o que me permita alcanzar mis objetivos de investigación. Y en consecuencia ahora, a la hora también de dar cuenta de ese análisis, pues también vuelvo a utilizar de referencia del elemento, digamos, director, pues también las preguntas o los objetivos de investigación, cuando sea el caso. Básicamente este es el esquema que vamos a utilizar. Identificamos la pregunta, para cada pregunta identifico las categorías, para cada categoría, si es el caso, las subcategorías, y para cada subcategoría las evidencias, es decir, los datos concretos que ejemplifican, que demuestran, que justifican la existencia de esa subcategoría. Este es un poco, por lo tanto, el elemento. En primer lugar, como digo, la pregunta o el objetivo y, en consecuencia, cuáles son las respuestas a esa pregunta, es decir, las categorías y subcategorías que dan, que ejemplifican, ¿no?, que dan respuesta a esa pregunta. Eso sí, la categoría debe ser definida. Por tanto, si yo digo que he encontrado, digamos, por ejemplo, discusiones acerca de la utilidad de una herramienta, pues yo pongo el título, el nombre de la categoría podría ser discusiones, pero luego, acto seguido, tengo que definirlo. Porque lo que para mí es evidente, para mí que he recogido información, que sé lo que quiero investigar, que la he analizado. Para mí puede ser evidente eso de discusiones, pero para la persona que coja aquello y lo lea, me da igual que sea el profesor, que sea un tribunal, que sea un lector en un artículo de revista, necesita comprender, al menos yo no puedo dejar a la interpretación lo que yo entiendo por discusión. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Se define.
una definición, intenta describir, explicar, ilustrar, identificar realmente qué es lo que yo entiendo con esa denominación. Y a partir de ahí, pues, daré subcategorías, o si no hay subcategorías, directamente evidencias. Es fácil entender que normalmente a una pregunta la respuesta no es unívoca y tiene algún tipo de complejidad. Por eso normalmente vamos a intentar describir subcategorías o subcategorías, es decir, que vamos a intentar articular una especie de jerarquía, de desglose, de mapa descriptivo de lo que es la respuesta. Porque si tiene sentido la etnografía virtual es porque eludimos respuestas y por lo tanto preguntas de tipo dicotómico. Es decir, nuestro tipo de preguntas normalmente no son el tipo de preguntas que contestamos por sí o por no, o por aquí o allí, o grande bajo. Es decir, este tipo de preguntas dicotómicas. Son preguntas abiertas. Son preguntas que normalmente van a empezar por algún tipo de adverbio, pronombre, adjetivo, que son el tipo de preguntas, es decir, qué, quién, cómo, cuándo, para qué. Preguntas que admiten pluralidad, diversidad y complejidad en las respuestas. Y ese tipo de preguntas, por lo tanto, normalmente, no tiene por qué ser, pero normalmente van a generar, vamos a decir, arquitecturas de las categorías de tipo más o menos complejo. Pero normalmente no van a ser preguntas del estilo blanco, negro, sí, no. Van a ser preguntas más, por tanto, respuestas también más complejas. Bien, por lo tanto, cuando hay una subcategoría le pongo nombre y a su vez lo defino. Primera subcategoría, segunda, tercera, le pongo nombre y luego lo defino. A su vez, vamos a aportar evidencias. Las evidencias, fijaros la diferencia entre utilizar la palabra ejemplos y evidencias. Cuando hablo de un ejemplo, yo estoy ilustrando, consiste en ejemplificar, poner una realización concreta de un enunciado más abstracto o más genérico que yo doy. Pero cuando hablo de evidencias, lo que estoy indicando es que ese ejemplo lo que quiere es justificar, no solo quiere ilustrar, no solo quiere que se entienda lo que es esa categoría o subcategoría, sino que además quiere demostrar, quiere justificar su existencia. Es decir, en el caso de las discusiones, no es solo, bueno, ya además de definirlos, se lo voy a ejemplificar para que se entienda bien lo que entiendo por discusiones, sino que lo que quiero es justificar que esa categoría o subcategoría exista. ¿Y por qué lo justifico? Pues aquí están ejemplos de frases, de enunciados, de tweets, de afirmaciones, de réplicas, de textos, tomados del trabajo de campo que hemos realizado, que evidencian, es decir, que justifican, que demuestran que en efecto existe esa categoría o esa subcategoría. Y para que eso tenga sentido, tenemos que indicar la fuente. Porque lo que no puede haber duda de si esto es un parafraseo mío o una invención mía. No, mire, es que esto lo ha dicho fulanito o aparece en tal texto o está en tal grabación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante que aportemos evidencias, no hay por qué ser exhaustivos, y a su vez indicar la fuente. De la misma forma que hacemos cuando hacemos una cita textual de un artículo, de un libro, pues aquí también. Da igual en lo que sea, da igual que sea un post, que sea un tweet, que sea una entrevista, que sea un grupo de discusión, que sea un cuestionario, una pregunta, que sea un diario, que sean notas de campo, lo que sea, yo aporto la evidencia textualmente, por eso es evidencia, no es un parafraseo mío, no es una descripción, una explicación mía, es lo que yo he identificado. Por lo tanto, tiene que ser textual,
Tiene que ser tal cual lo he recogido. Y, a su vez, indicar de dónde procede, de qué persona, de qué artículo, de qué post, de qué tweet, de qué página, de qué link, de qué entrevista procede. ¿De acuerdo? De la misma forma, insisto, en que hacemos cuando citamos las palabras de un autor, ¿de acuerdo? De un autor de artículo, de un autor de libro. Veamos entonces, pues esto que lo hago con la primera pregunta, lo haré con todas las demás preguntas, con la segunda, con la tercera, etc. Entonces, ya os hacéis una idea un poco de cómo es el aspecto de la descripción de los resultados. Tienen que identificarse, digamos, apartados para cada pregunta. Para cada pregunta tiene que identificarse cuáles son las respuestas, entiéndase, cuáles son las categorías y subcategorías que dan respuesta a esas preguntas u objetivos. Para cada uno de ellos tengo que, además de denominarlos, ponerle nombre, definirlo, y a su vez tengo que aportar evidencias, ratificándolo o reforzándolo con la fuente de donde procede. La fuente, además de legitimar, es decir, en cierto modo, demostrar de dónde procede, además va a tener otra función de interés, creo yo que hay que resaltar, y es que va a también reflejar la diversidad de las fuentes. Que no se piense, o se podría dudar, bueno, es que esto lo ha dicho solo una persona, esto viene de un documento de 10 documentos. Al indicar la fuente, yo estoy reflejando la diversidad, porque se verá que no es siempre el primer entrevistado o el quinto entrevistado. Ahí es donde uno tiene que hacer cuidado también de reflejar la diversidad de entrevistados, de documentos o de blogs o de páginas que han sido analizadas. Veamos entonces, retomando algunos ejemplos de aquellas noticias que analizábamos el otro día en referencia al uso de las tabletas en el aula. La primera pregunta, si recordáis, que teníamos era ¿dónde y cuándo se utilizan las tabletas? Esa fue una pregunta que añadimos, que apareció, no recuerdo si en la segunda o la tercera noticia, porque aunque no la habíamos enunciado de forma inicial, pues nos hemos encontrado con esa información y nos ha parecido, hemos valorado, que podría ser una información de interés, es decir, que completaría aquellas preguntas que nosotros nos habíamos planteado. De tal forma que aquí tendríamos el enunciado de la primera pregunta, ¿de acuerdo? ¿Dónde y cuándo se utiliza? Y ahí, pues, aparecerían las categorías. Una categoría única, aquí podría yo plantear dos categorías que respondan, pero como esquema aquí de funcionamiento hemos planteado una categoría para cada pregunta. Pero también podríamos haber planteado ya directamente para la pregunta número 1 dos categorías, una que responda al espacio y otra al tiempo. Tal como lo hemos planteado, tendríamos entonces una categoría única de espacio y tiempo y dos subcategorías, una que tiene que ver con el espacio y la otra con el tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un problema de organización de la estructura. El resultado va a ser igual. Entonces, ya aquí no lo hemos puesto, pero aquí habría que definir qué se entiende por espacio y tiempo, aunque es bastante claro, ¿no? Pues aquí tendríamos que explicar. Se trata de informaciones acerca de los centros y ciudades, así como de los cursos escolares, ¿no?, del calendario, en los que se refleja el uso de las tabletas en los centros. Eso hay que explicarlo ahí. A lo mejor esta categoría es fácil de entender, pero estamos hablando
En general, y por lo tanto, siempre, por principio, hay que definir las categorías. Lo mismo sucede aquí con las subcategorías. Subcategoría primera, el espacio. Bueno, ¿y qué es eso del espacio? ¿Es el espacio sideral? ¿Es el espacio virtual? ¿Qué es eso del espacio? Déjame el espacio que me voy a sentar. Bueno, es necesario definir el espacio. Es el espacio que ahorro con la tableta, en fin. No podemos dejar a la interpretación o a la mala comprensión que no se entienda adecuadamente nuestros resultados. Es laborioso, es mucho trabajo, así que además tenemos que procurar, además de analizarlo bien, es muy importante el aspecto de la buena comprensión de la presentación de los resultados. Y eso, cuando hablamos, además de socializar esos resultados, de compartirlos con la sociedad, con los colegas, con científicos, etcétera, pues es muy importante. Por tanto, tendríamos en este caso subcategoría centros y ciudades, que es el tipo de información que habíamos identificado, y ¿sí? No siempre tiene que haber subcategorías, ¿no? Igual que aquí hablamos de categorías y subcategorías, puede haber incluso 3 niveles, es decir, que la profundidad de los niveles que uno aborde va a depender de la cantidad de material y de la complejidad de las preguntas que uno analice. No hay una norma ahí, pues es un poco, sobre todo, hacer las cosas comprensibles, eso es muy importante. Por tanto, puede haber categorías, subcategorías y subcategorías. Pues eso lo decide uno a partir de la complejidad de informaciones que uno encuentre. Eso que comentas, Tiberio, es bien. Así, no obstante... Por ejemplo, aquí yo podría crear una subcategoría a la de espacio, por ejemplo, si me interesase identificar, por ejemplo, si son centros urbanos, es decir, la procedencia geográfica, ¿no? Centros urbanos y centros rurales, ¿no? Por si tienen algún tipo de interés, por ejemplo. Centros privados, centros públicos, en fin. Yo podría seguir desglosando, pero claro, eso va a depender que tenga información para poder desglosar, porque si no tengo luego datos para poder rellenar, digamos, ¿de qué me sirve? Pero sí, yo puedo articular una jerarquía estructurada de complejidad inédita. En ese sentido, claro, es diferente la construcción de un sistema categorial sobre informaciones que no he construido yo, como es el caso aquí, que eran noticias, si recordáis. Así, por ejemplo, es información que analiza una entrevista, donde el grado de precisión y por lo tanto, de complejidad de la información que quiere recoger depende de mí. Porque a mí me puede decir, yo pregunto, ¿y dónde se ha hecho esto? Pues en el colegio de María Asunta, ¿no? Allí en Sigüeiro, por ejemplo, ¿no? Claro, el que yo aumente esa información sobre el tamaño, si es público o privado, si es grande, pequeño, rural, urbano, eso depende del que hace la entrevista. Entonces, yo ahí, por ejemplo, en este tipo de... no es lo mismo provocar la producción de información a simplemente dedicarse a analizar información producida por otros, donde ahí, digamos, la complejidad de la estructura viene dada más por lo que han dicho, más que por lo que ha producido. Sí, Mari Carmen quiere hacer ahí un comentario, por favor, cuando quieras. Sí, lo que quería comentar es que si bien es cierto lo que has estado diciendo, habría que añadir que sí es verdad que el número o los niveles de subcategorías que obtenemos de un análisis, también es verdad que en cierta medida reflejan el grado de profundización en el análisis. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser que en la información de la que dispongo, con la que cuento, únicamente pueda identificar categorías de primer nivel.
puede ser, y aún revisando e intentando buscar todas las posibilidades, no soy capaz de desgranar otro tipo de categorías, en este caso de segundo o de tercer nivel. Eso es una cosa. No obstante, lo que no podemos quedarnos, a lo mejor con la explicación que acabamos de decir, es que como no necesariamente tengo que aportar subcategorías, me quedo únicamente en la categoría de primer nivel o de segundo si realmente la información que recogí o de la que dispongo tiene suficiente ente como para entrar en categorías hasta de cuarto de quinto nivel. ¿Entendéis? Porque eso sí que es un reflejo importante del grado de profundización que yo hago. Yo puedo hacer un primer análisis muy rápido y únicamente identificar el primer nivel de categorización o el primero y el segundo. No obstante, si detenidamente me leo los textos, bueno, vosotros además como utilizaréis posiblemente mecanismos artesanales o no sé si alguno pensáis utilizar algún programa de análisis cualitativo, pero bueno, partiendo del hecho que utilizaréis mecanismos básicamente de tipo artesanal, pues igual poniéndole color o color diferente a cada una de las categorías que voy identificando, puede ser una forma, ¿de acuerdo? Es decir, en lo que no quisiera es que os quedaseis con la sensación es que como necesariamente no tengo que poner, si no las hay, subcategorías, ¿de acuerdo? Pero si el grado de información, si el tipo de información que tengo me lo permite, yo debo llegar hasta el máximo nivel de su categorización, porque eso es que yo he profundizado en mucho mayor medida en el análisis de contenido que estoy realizando. ¿Estás de acuerdo, Tiberio? ¿No? Sí, solo, como comentaba antes, solo depende de que tenga la información o no. En este caso, por ejemplo, que eran noticias de periódicos y de blogs, el tener o no la información no depende de mí. Por lo tanto, quiero decir, solo queda determinado por la información que tengo, simplemente. Sí, claro, pero dentro de esa información, queremos decir, dentro de la información que tengo, lo que no puedo quedarme es, porque a veces nos puede suceder, pues porque ando mal de tiempo, lo quiero hacer de forma muy rápida, entonces, bueno, pues me quedo en un primero, en un segundo nivel únicamente de categorización. Quiero decir que una misma persona con el mismo tipo de información, dependiendo del tiempo que le dedique, de lo que profundice en lo que, bueno, en este caso si estamos hablando de un texto, como es el caso de las noticias, de las vueltas un poco que le demos, pues podemos profundizar más o menos en ese análisis y no tiene el mismo nivel, no tiene el mismo rigor uno que otro. ¿De acuerdo? Evidentemente, si no hay, de donde hay no se puede sacar. Buena observación, sin duda. Bien, pues entonces seguimos. El aspecto que tiene esto en pantalla, he intentado que se entendiera esto. Esto refleja exactamente lo que acabamos de explicar un poquito más arriba. Entonces veis que está la denominación, está su definición. Aquí he intentado no ser muy exhaustivo, para aquí se puede explayar uno como quiera. La definición, pues tampoco hay una regla para hacerla. Simplemente lo que hay que intentar es dar a entender adecuadamente aquello de lo que estamos hablando simplemente. Y aquí tenemos las evidencias. Entonces, aquí dentro tenéis, veis, el cuerpo de la evidencia. Esto es cita textual, ¿eh? Podéis volver a la sesión del otro día, a las noticias aquellas, que tenían además el enlace, y podéis comprobar que esto es cita textual. Y dentro de la cita textual, un elemento importante aquí, que es la fuente. ¿De acuerdo? En este caso, como son noticias, se indica la noticia. ¿De acuerdo? Se entiende
que en algún sitio del informe se tienen que haber identificado las noticias, es decir, que ¿cuál es la noticia 1, la noticia 2? ¿De dónde viene? ¿Dónde está su enlace? Tanto la referencia como tal, entiéndase la bibliografía, tiene que estar indicada en algún sitio. En este caso, tengo que saber de qué documentos estoy hablando, de qué webs, etc. Y para cada una de ellas, como veis... Un detalle. Completar un poquito más la identificación de la fuente. En el caso que utilicéis noticias de diferentes periódicos, pues también puede ser oportuno poner noticia 1, coma, el nombre del periódico y el día. ¿De acuerdo? Porque posiblemente utilizaréis noticias, en el caso, ¿no?, que os decantéis por digamos, este tipo de información, noticias a lo mejor de distintos periódicos. Si es únicamente un periódico el que utilizáis, con ir enumerando las noticias y el día en que ha salido, en que se ha publicado, sería suficiente, ¿vale? Pero si no, al menos esos 2 datos o 3, si utilizáis diferentes tipos de periódicos, quedaría un poquito más completa. Sí, lo que hay que ver es si en el informe no oscurece la presencia de tanta información, simplemente. Es decir, que si no está aquí, podría estar en otro apartado, describiendo las fuentes, ¿no? Porque aquí el problema es añadir mucha información, ¿no? Aquí la parte importante, tal como la hemos planteado, es la evidencia, ¿no? Entonces aquí se ve claramente lo que decía antes, ¿no? Es decir, hay una evidencia textual y dentro de la evidencia después, o con la evidencia, la fuente. Otra evidencia y la fuente. Y esto, además de, digamos, justificar de dónde nos hemos sacado de que se hablaban de los centros y de las ciudades, ¿no? Esto, además, nos permite, o sobre todo quizá, nos permite ver también la diversidad de fuentes, ¿no? Porque se observa claramente que no es solo de una noticia, sino que procede de varias noticias, ¿no? Y así sucesivamente. No hay que ser muy exhaustivos, pero yo sí creo que hay que indicar, digamos, diversidad de fuentes, porque eso refleja mucho, ayuda mucho en esta función que comentaba digamos, de demostrar la diversidad de fuentes de donde sacamos. De la misma forma que hemos hecho con esta primera subcategoría, lo haríamos con la segunda subcategoría que teníamos, que tenía que ver con el tiempo. Le ponemos nombre a la subcategoría, le ponemos una descripción, una definición, aportamos los datos y para cada cita, para cada dato, esta es una cita textual, y para cada una, pues, aportamos, para cada una aportamos la fuente, ¿vale? De tal forma que se puede observar también la diversidad de fuentes de donde ha salido. Bien, aquí los elementos utilizados para la cita son exactamente los mismos, y ahora atiendo la pregunta que se nos hace ahí. Son los mismos que podemos estar utilizando habitualmente para una cita textual, que sería, hay que intentar también reflejar cuando la frase es completa o si está recortada. Con este tipo de puntos entre paréntesis lo que solemos indicar es que el texto ha sido recortado. Eso significa que esa idea, ese segmento forma parte de una oración mayor, pero como el resto no tiene interés para la categoría a la que nos estamos refiriendo, pues entonces lo hemos recortado. Hay aquí, observaréis también, otra licencia utilizada, que es el corchete,
aquí el corchete, porque nos estamos refiriendo al tiempo, el tiempo puede estar expresado textualmente, pero también el tiempo, el momento, puede ser contextual, me explico. En el caso de la noticia, ¿no? A lo mejor, o la entrevista, la persona me dice, llevamos 3 meses, o en el caso de esta tercera noticia decía, lleva 3 años participando. ¿Vale? Claro, pero lleva 3 años, no es lo mismo si lo está diciendo hoy, a si lo dice en 2012. Por eso he añadido aquí, entre corchetes, para que se discierna entre lo que es un dato añadido, un comentario, lo que sea mío, y lo que es la fuente original, para que se entienda que estos 3 años, la noticia es de 4 de julio de 2012, ¿no? Por tanto, que se entienda a qué 3 años se refiere. Se está hablando, por lo tanto, del periodo 2010-2012. ¿De acuerdo? Todo esto son licencias, son códigos que uno va construyendo y simplemente lo que tiene es que explicarlos en el informe para que aquel que nos lee, ¿no? O que nos escuche, si lo exponemos, pueda entender adecuadamente de qué estamos hablando. Vamos a ver aquí la consulta que nos hace. Primera pregunta. ¿Debo entrar a valorar? El análisis no entra a valorar, ¿no? Pero la valoración puede ser un elemento añadido, ¿no? Porque hay preguntas que yo me puedo plantear, por ejemplo, si se está utilizando adecuadamente, ¿no? Esa pregunta conlleva una valoración de tipo técnico, pedagógico, pero yo tengo que discernir entre lo que me están diciendo y lo que yo estoy valorando. Por tanto, sobre la información objetiva y sobre el constructo técnico, pedagógico, valoral, actitudinal que yo realizo sobre el dato. Por tanto, una cosa es el dato y otra cosa es el constructo. Es lícito, pero hay que discernirlo, ¿vale? Bien, entonces el ejemplo que tú pones, por ejemplo, perfecto. Ellos dicen que son pioneros, a lo mejor puedes pensar, pues no son tan pioneros, ¿vale? Pero una cosa, antes de entrar en valoraciones, primero tienes que identificar la idea, la información recogida, y después es cuando tú añadirías, ¿no? Pero eso es una parte ya añadida, es un elemento más sobre el análisis, ¿no? Los posicionamientos sería una forma en un debate, por ejemplo, sería una forma de identificar ideas, ¿no? El análisis siempre es un constructo porque cualquier información puede ser categorizable, puede ser clasificable de muchas formas, ¿no? Algunas pueden conllevar elementos valorables, es decir, de valoraciones, ¿no? De muchas formas, ¿no? No tiene que ser una apreciación personal, me gusta o no me gusta, que sería lo más subjetivo, a elementos también técnicos, es decir, valoraciones de tipo técnico. Responden a un criterio o a otro, o no responden. Por lo tanto, todo eso es lícito y son constructos que se pueden hacer. Lo único que hay que dejar claro es cuál es la parte del dato objetivo, y eso hay que identificarlo como tal, y cuál es el constructo, el que sea, que yo hago sobre el dato. Si quieres añadir algo, Mari Carmen, que veo que has escrito ahí también. Sí, sí. Bien, en reforzar en la línea que has dicho. Es un aspecto interesante, sobre todo porque nosotros posiblemente no ahondaremos ni en discusión, aunque sí que se puedan hacer unas conclusiones, ¿no? Entonces, al no tener discusión, si nos limitamos únicamente a la objetividad del análisis, pues puede resultar globalmente un poco pobre. Por tanto, entrar un poco a valorar, a interpretar en definitiva esos resultados,
es interesante y completa, los completa además. Lo que pasa es que es muy importante que se deje plasmado, porque si no lo estaríamos contaminando. ¿Entendéis? Si no dejamos claro o sea, cuál es el resultado que hemos obtenido y cuál es la interpretación o la valoración que hacemos de él, estaríamos contaminando la presentación de nuestros resultados, en definitiva. Es decir, que en vez de ser un aporte, tendría pues ese aspecto negativo. Por tanto, es necesario que cuando sea vuestra valoración, vuestra interpretación, pues lo hagáis, y también siempre desde el punto de vista o con datos lo más objetivos posibles. Si nos estamos refiriendo pues a un ejemplo de alguna cuestión que la noticia lo presenta como algo novedoso y realmente no lo es, nosotros hacemos la valoración, pero tendremos que argumentar si es oportuno, porque a pesar de que se presenta como novedoso, no lo es. ¿Entendéis? Entonces, pero aportando elementos, ideas lo más objetivas posibles. Es decir, que no se limite únicamente a nuestro punto de vista. ¿Verdad? ¿Algún comentario más que pone por aquí? Todo está en función de las preguntas que uno se haga. El problema no es hacer valoración o no hacer valoración, sino si tú te lo preguntas. Por ejemplo, si estamos analizando un entorno formativo, yo me puedo plantear, por ejemplo, qué formas de comunicación se dan, si son más verticales o más horizontales. Eso yo lo puedo plantear de forma objetiva, pero también puedo plantearlo como si son más directivas o más participativas. Luego, implícitamente hay un elemento de valores, ¿no? Tanto, cuando hablamos de valores o de valoraciones, no estamos hablando de un tema simple, ¿no? Como me gusta o no me gusta, sino se responde a determinados criterios o no. Y por lo tanto, entrar en valoraciones o no depende simplemente si me lo he planteado como pregunta. Es una pregunta más. Por ejemplo, ¿es pedagógico o no es pedagógico? Yo lo considero más pedagógico o menos pedagógico. O, por ejemplo, me parece más comunicativo o menos comunicativo. O más transversal, más horizontal o menos. Son valoraciones, evidentemente. Pero quiero decir, me lo he preguntado. Si no está en las preguntas, no entro en ello. Ahora, que tú no te lo habías planteado y que ahora crees que podría ser interesante, pues añade la pregunta. Tampoco hay que darle más vueltas, simplemente se valora el interés que puede tener y en función de ello se analiza o no se analiza, se valora o no se valora. Quiero decir con ello que incluso podríamos llegar a análisis del tipo tener una escala de valoración e ir valorando los usos, los comportamientos o lo que sea en función de una escala. Considero que es más o menos participativo, más o menos pedagógico, más también. Es decir, que sí, el análisis se puede plantear de muchas formas. Simplemente, cada uno tiene que plantearse si lo quiere incorporar en las preguntas o en los objetivos de investigación o no, simplemente. Y luego identificarlo adecuadamente. Simplemente el problema no es lo que hagamos, sino hay un problema de honestidad e incluso de eficiencia técnica desde el punto de vista del investigador, que realmente lo que dice que está investigando es lo que está diciendo que está investigando, ¿no? Lo que dice que está investigando es lo que realmente está investigando, y no hacer pasar una cosa por otra, ¿no? Como se dice vulgarmente, hacer pasar gato por liebre, aunque supongo que ni el gato ni la liebre tienen culpa. ¿Vale? Por lo tanto, no sé si hay más preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hay a continuación es algún ejemplo más. De la misma forma que se ve aquí, pues entonces ahora aquí agotamos las subcategorías y pasamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta, más de lo mismo, ¿no? Pregunta, enunciado de la pregunta, enunciado de la categoría. En este caso hemos dicho una categoría principal por cada pregunta,
que en este caso pues son las tabletas en lugar de libros, ¿no? Se define qué es eso, pues lo explico aquí en la subcategoría, ¿no? Indican o expresan, dicen de forma explícita, se refieren de forma explícita a que las tabletas están sustituyendo los libros, ¿no? Por tanto, lo defino, lo explico, lo describo, y acto seguido aporto las evidencias. Y para cada evidencia, a su vez, la fuente de la que procede. Como observáis aquí, pues en este caso, en la noticia 2 no había ninguna evidencia, pues no la pongo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. He puesto aquí otra subcategoría, porque aparecían datos, y me parece interesante, que valoran el interés de las ventajas, ¿no?, en el uso de las tabletas. Bueno, pues he creado una subcategoría denominada ventajas, que tiene que ver precisamente en este acto de sustitución de los libros por las tabletas, y ventajas que se expresan de forma diversa. De igual forma aportó evidencia y fuente. Evidencia y fuente. Se entiende, ojo, se entiende siempre que estoy hablando de evidencia que no es un constructo mío, es decir, del investigador, sino que es una cita textual. No lo he puesto entre comillas, pero se entiende que estos son citas textuales. De ahí la necesidad de indicar la fuente. De la misma forma que si digo es que fulanito lo dice y pongo sus palabras textuales, y digo también, bueno, y este es fulanito que lo dice en tal sitio, en tal año, en tal página. Pues lo mismo tengo que intentar hacer aquí. Creo que había una tercera pregunta recogida. Lo mismo. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los cursos y asignaturas en las que se usan las nuevas tecnologías en el aula? O en este caso la tableta, ¿no? La pregunta, la categoría, nombre y definición de la categoría, y en este caso habría dos subcategorías, no sé si va a enunciar la siguiente, ¿no? Que sería, bueno, es que asignaturas no aparecía, pero bueno, aquí hipotéticamente habría dos subcategorías, una que se hace referencia a en qué cursos, ¿no?, que son los ejemplos que han sido identificados aquí, y otra que haría referencia a las asignaturas. Pero en las tres noticias quiero recordar que analizábamos el otro día, no aparecía ninguna mención o referencia a las asignaturas, materias o disciplinas, por lo tanto, por ahora, esa quedaría vacía. O podrían dar a entender, pero habría que comprobarlo, que en ese curso, en sexto, en ESO, etcétera, se utiliza en todas o para cualquier asignatura. Por tanto, podría ser una conclusión, pues no procede, o no hay usos discriminativos por disciplina, sino que se puede utilizar, se está utilizando en cualquier disciplina. Aquí de nuevo, como os dais cuenta aquí, este tipo de códigos o licencias, que indica que no se ha tomado toda la oración o toda la intervención, sino solamente ese fragmento que hace referencia al dato, a la información que responde a mi pregunta de investigación. Por eso el resto lo he recortado. Pero no lo recorto sin más, sino que indico, para que se entienda, que no es que diga allí tercero de primaria, sino que eso viene dentro de una oración que venía hablando de algo y yo rescato esa parte de la información. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, aquí se indica la cita, por lo tanto, el recorte y además la fuente. ¿Vale? A su vez, esto está en un estadio de descripción básico, yo podría organizarlo más, es decir que si después de haber recogido todos los cursos me doy cuenta que, por ejemplo, no aparece nada de infantil, y aparece de primaria y de secundaria, bueno, pues yo también aquí podría tener subcategorías, en cursos podría tener otras subcategorías, es decir, que yo podría tener aquí, por debajo de esto, una que hace referencia a primaria, o supongamos que hubiese infantil, pues podría tener una de infantil, otra subcategoría de primaria y otra subcategoría de secundaria, por ejemplo. Y para cada una de ellas indicaría evidencias y la fuente donde he recogido esa evidencia
donde se habla de la primaria, donde se habla de la secundaria, donde se habla del bachillerato, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, como decíamos antes, la organización, la complejidad del sistema de categorías o de códigos, que es la palabra que se utiliza, por ejemplo, en CAD/CAS, en los programas de análisis cualitativo, código, la complejidad de los niveles y subniveles, pues depende de hasta dónde quiero profundizar y de la información de la que dispongo. La categoría desierta, contestando aquí a la pregunta, inicialmente no existe. Por tanto, cuando hay una categoría desierta, tiene sentido, hablar de una categoría desierta porque había una pregunta o un objetivo que sugería, que estaba sugiriendo que debería haber una categoría, es decir, debería haber una respuesta. Por tanto, la ausencia de categoría, la categoría vacía, lo que está expresando es ausencia de respuesta a mi pregunta o ausencia de datos o de información para poder lograr el objetivo que me había propuesto. En ese sentido, habría que reflejarlo. No en el sentido de buscar categorías vacías, porque categorías vacías yo puedo sacar un listado inmenso de ellas. Es decir, informaciones que no están son muchas más que las que están, evidentemente. Por tanto, el sentido de la categoría vacía es siempre, si os fijáis, con referencia al esquema pregunta-respuesta, objetivo, información para el objetivo que me planteo. ¿Me he explicado? Bien, no sé si quieres añadir algo, Mari Carmen. No, continúa, Tiberio, continúa. Continúa. Bien, entonces, sintetizando. Continúa. Sí. Sintetizando. Y cambiamos de colorín, que me gusta cambiar de cabeza. Primero, muy importante, siempre y todo lo que hacemos es manteniendo o teniendo en mente la relación entre pregunta y resultado, entre objetivo y dato. Siempre. Si algo tiene sentido o deja de tenerlo, o genera conflicto, es siempre en esa dinámica, en esa dialógica entre la pregunta y la respuesta, entre la interrogante y el resultado, entre el objetivo y el dato recogido. Siempre, por lo tanto, identificamos pregunta, categoría, subcategoría, subcategoría. Siempre a lo que aportamos le ponemos nombre. Es una de las funciones de la ciencia, es ponerle nombre a lo que identificamos. Y le ponemos nombre a todo, los científicos. A los fenómenos, a los hechos, a los objetos, a los sucesos, a las ideas, todo es lo que llamamos conceptualizar. Entonces es una parte importante, tampoco hay que romperse mucho la cabeza, pero bueno, conviene ponerle nombre. En ese sentido, podéis encontrar por ahí informaciones o artículos, ¿no?, que explican los nombres de la categoría de una forma en conglomerados, ¿no? Por ejemplo, en lugar de espacio y tiempo, pues veréis gente que dice temp o cosas así abreviadas, ¿no? Eso procede en el inicio, cuando se hacían las cosas en papel, pues para no tener que escribir mucho. Y posteriormente también, cuando los programas de análisis cualitativo funcionaban en MS2, en MS2 los nombres no podían superar, si recordáis, 8 caracteres, ¿no? Entonces, eso nos obligaba a generar abreviaciones o conglomerados, ¿no?, para reflejar esos nombres, pero eso actualmente no existe ninguna limitación en ese sentido, desde que superamos el MS2, el sistema operativo de MS2, pues esa limitación no existe. Por lo tanto, poner nombres que se entienda. Caramba, qué ganas hay de andar generando enigmas, ¿no?, como si fueran jeroglíficos, ¿de acuerdo? No hace falta, para nada. Entonces, le ponemos nombre y siempre definimos. No des por supuesto que cuando hablas de espacio, el que te lee sabe a qué te refieres. O cuando hablas de tiempo, que la persona que te lee no está pensando en el clima. Estoy llevando las cosas al absurdo, pero no deis por supuesto que se os entiende.
le ponéis nombre y lo explicáis, lo describís, lo definís, ¿vale? Después, muy importante, aportar evidencias. En los casos que hemos puesto hoy son evidencias textuales. Pero da igual que proceda en su origen de un texto escrito o de un audio, de una transcripción o de un vídeo. La naturaleza en sí es textual y como el informe que presentamos es escrito, pues yo lo reflejo de forma escrita. Sí, y algún día se hará. Si los informes pudiesen ser en vídeo o pudiesen ser en audio o en forma de canción o de obra de teatro, es decir, una performance, pues entonces a lo mejor no habría que transcribirlo y podría meter el documento original, estupendo. Pero en este caso, como el informe que se nos pide es escrito, pues entonces lo tenemos que transcribir si lo tenemos en audio o en vídeo, no pasa nada. Pero de la misma forma, si tengo un pantallazo y ese pantallazo lo puedo copiar y pegar, no me hagáis esos churros que a veces se ven, que recorto la imagen y la pego allí. No, mira, eso se transcribe, ¿de acuerdo? Porque está en el cuerpo de un texto, pues se mete como un texto más, ¿de acuerdo? Otra cosa es cuando estamos hablando, por ejemplo, de un tweet o de un post, cosas así, que a lo mejor el hecho de meter la captura de pantalla original aporta una cierta veracidad y esta función de demostración, digamos, es muy importante dentro de un informe de tipo científico. Y luego, como decíamos, y hemos insistido bastante, hay que identificar la fuente. En los casos que nosotros teníamos, si os fijáis, se trataba de documentos. Noticia 1, noticia 2, pues la noticia 1 es de tal periódico en tal día, la noticia 2 es de tal periódico en tal día, etc. Pero si son entrevistas, lo suyo sería identificar a las personas. Ojo, identificar a las personas no significa dar su nombre, porque aquí, evidentemente, mantenemos el anonimato de las personas. Por lo tanto, podríamos estar hablando de alumno 1, alumna 2, alumno 5, alumna 7, o podríamos hablar, por ejemplo, de profesor 1, profesor 2, profesora 3, profesora 4. No viene mal también ese tipo de datos, como puede ser el género, como puede ser la profesión, pues si estoy entrevistando, por ejemplo, a personas con funciones diferentes, pues indicar cuándo es el administrador, cuándo es un alumno, cuándo es un tutor, cuándo es un profesor. Ese tipo de datos ayudan a generar esa imagen de diversidad de fuentes. Pero si no, también podría ser entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, o entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 4, ¿de acuerdo? Pueden ser textos, como decíamos, indicar, por ejemplo, un tweet, aunque en el caso del tweet sería más razonable hablar de personas, de usuario 1, usuario 2, usuario 3. Pero podrían ser textos, si son blogs, posts de un blog o de Facebook, etc. Podrían ser sesiones, fijaros. Si yo hago trabajo de campo visitando y tengo notas de campo, puede ser, por lo tanto, el autor soy siempre yo. Si tiene interés, podría estar indicando si es de la sesión 1, sesión 2, sesión 3, entiéndase, de las sesiones que he realizado de visitas y, por tanto, de las notas que he tomado o de las informaciones que he copiado, capturas de pantalla, etcétera, que he recogido en cada una de las sesiones. Si son de webs diferentes, podría indicar de qué webs, de qué blogueros, etcétera. Si son imágenes, podría hablar de la imagen 1, imagen 2, imagen 3, de los vídeos, de los audios, en fin, que la fuente se puede indicar de muchas formas, ¿de acuerdo? Eso sí, en algún sitio yo tengo que definir de dónde procede esa imagen, de dónde procede ese vídeo, de cuándo es esa sesión, de tal día a tal hora, etcétera. El tema de la sesión, por ejemplo, podría ser interesante si estamos estudiando un mismo entorno, por ejemplo, una plataforma o una red social, y podemos pensar que la secuencia, el orden cronológico puede tener algún tipo de relevancia, si nos lo hemos planteado así, por lo menos en nuestras preguntas de investigación. Y por lo tanto, sería cuestión
de identificar las sesiones. Nos preguntan aquí, sí, la descripción, supongo que te refieres a la caracterización de las mismas, ¿no? Es decir, indicar, eso siempre en función de los datos de perfil, por eso es interesante siempre intentar recoger datos de perfil. Profesión, estatus, experiencia, etcétera. Ese tipo de descripciones, en algún sitio puede ser conveniente tenerlo, porque eso además nos permitiría algún tipo de análisis del que hablaremos posteriormente, ¿no? Algún tipo de análisis suplementario, como puede ser, por ejemplo, hablar de hacer análisis de contingencia. El análisis de contingencia es una clasificación de los datos recogidos en función, por ejemplo, del género, del estatus, de la profesión, del origen, de la edad, de la experiencia de las personas, ¿no? Entonces, yo comparo ese tipo de datos, y claro, para poder compararlos necesito tener ese tipo de datos, ¿no? Por lo tanto, se haría, eso, son lo que llamamos de forma genérica datos de perfil. Pero bueno, los datos de perfil que se aplican a fuentes que son personas, humanas, digamos, también se puede hacer extensivo a otro tipo de datos de perfil. Hablemos de herramienta, hablemos de entornos, si estoy comparando entornos, si estoy comparando cursos, si estoy comparando herramientas, bueno, pues entonces ahí el perfil o la caracterización sería de los entornos, de los blogs, de las herramientas, ¿de acuerdo? Se puede hacer extensivo, no es solo un rasgo de persona, puede ser un rasgo de entorno, un rasgo de herramienta, un rasgo geográfico, un rasgo temporal. Y a su vez, otro elemento interesante también, que no se ve siempre, pero podría ser interesante. Además de evidencias, a veces puede ser interesante poner contraejemplos. ¿Qué es un contraejemplo? El contraejemplo indica, la evidencia dice qué es lo que metemos, qué incluimos dentro de la categoría. El contraejemplo lo que dice lo que no metemos. Para que se entienda muy bien lo que hemos metido, lo que no meteríamos sería esto otro. Eso se llaman contraejemplos y también puede ser interesante en ocasiones incluirlo. Después, no lo hemos puesto, pero a veces es posible y puede ser interesante cuando son documentos indicar en qué página o cuando son, por ejemplo, entrevistas, indicar en qué línea o en un documento, en un blog, etc., en qué línea está. Siempre con el fin de, si una persona puede acceder a ese blog o a ese tweet o a ese post, pues que pueda localizarlo simplemente. A veces es suficiente con tener la información textual, porque eso lo copio, lo pego y con el buscador lo localizo. Pero bueno, podemos a veces también, si nos parece interesante, hacer indicaciones de referencias a las páginas y las líneas en documentos, o también referencias temporales. Y esto, claro, es muy pertinente cuando la cita procede de un audio o de un vídeo. Como veíamos el otro día, habría que indicar eso de qué minuto y segundo a qué minuto y segundo se dice en esa entrevista, en ese audio o en ese vídeo. ¿De acuerdo? Luego, referencias temporales también a veces pueden ser interesantes. Aquí parece que no ha quedado claro, nos preguntan sobre el contraejemplo. Pues bien, a veces las definiciones que damos no son del todo claras o nos pueden parecer que además de poner ejemplos, no evidencias, de lo que incluimos en esa categoría, es necesario explicar qué es lo que no metemos en esa categoría. Entonces, pues, por ejemplo, si yo estoy describiendo usos pedagógicos, pues entonces yo pongo un uso pedagógico, pues por ejemplo, para buscar información, otro uso pedagógico, pues para resolver problemas, para buscar respuestas a preguntas, para completar o ilustrar, por ejemplo, una definición que ha dado el profesor,
y los alumnos pues buscan, esos son usos pedagógicos, usos orientados al aprendizaje. Y digo, por ejemplo, bueno, pero no incluyo en usos pedagógicos, por ejemplo, cuando se utiliza la tableta para el ocio, por ejemplo, ¿no? Y, pues, si el alumno lo está utilizando para pasar el rato, para comunicarse con los alumnos y tal, ese tipo de usos no los incluyo aquí. Eso sería un contraejemplo. Además de indicar lo que incluyo, indicar lo que no incluyo, o lo que no he incluido, para que el lector pueda entender perfectamente a qué se está refiriendo esa categoría. No siempre tiene uso, pero a veces lo indicamos porque a veces sí, además de ver ejemplos se ven contraejemplos. Un contraejemplo es lo que no se mete frente a lo que se incluye. No sé si quieres añadir algo, Mari Carmen. Creo que Mari Carmen no quiere añadir nada. Bueno, pues entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Nosotros te escuchamos. Puedes hablar, Mari Carmen, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Vale. No, puedes continuar, no te iba a comentar nada más. Bueno, yo estaba preguntando simplemente sí. Lo único en el contraejemplo es decir, que no lo toméis como una necesidad de tener que hacerlo siempre, ¿no? O sea, Tiberio se refiere explícitamente cuando en esa situación no queda lo suficientemente claro. Entonces es apropiado incluir un contraejemplo, pero no en todos los casos. No requiere en todos los casos incluir contraejemplos. Sí, de la misma forma que el tema de las referencias espaciales o temporales no siempre es necesario, todo está en función del tipo de dato y de la pertinencia, ¿no? Que es apropiado para lo que queremos explicar o lo que queremos investigar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que queráis añadir, porfa, en el foro, en el chat, perdón? Muy bien, pues nada, nos queda la segunda parte de esta sesión, que será grabación en sustitución de la semana pasada, y tiene que ver en cómo hacemos esto cuando utilizamos elementos visuales. Por lo tanto, fragmentos de pantalla, pantallazos, fotografías, vídeos, fragmentos, ¿no? O tomas de los vídeos, y cómo incorporamos eso al informe. Será lo que quede en grabación, pero creo que había que empezar por esta, que es más fácil de entender, y lo mismo, pero con fragmentos visuales, digamos, con información visual. ¿De acuerdo? Así que nada, seguimos. La semana que viene continuaremos con esto. La grabación la intentaremos poner esta semana, y la semana que viene lo que veremos es qué tipo de análisis suplementarios podemos hacer a partir de estos resultados fundamentalmente descriptivos que hemos explicado hasta ahora, y sobre todo análisis, pues como lo que hemos indicado hoy, de análisis de contingencia. Las sesiones de webconferencia las vamos a mantener hasta que no tengáis que entregar el informe final. Es nuestra forma de apoyar el trabajo y de estar en sintonía con lo que podáis necesitar. Porque aunque tenemos una secuencia que estamos repitiendo todos los años, además las tenéis ahí a disposición las de años anteriores, siempre vamos amoldando y vamos, digamos, respondiendo un poco a las necesidades, a las demandas del grupo con el que trabajamos cada año. Entonces las vamos a mantener hasta el último día, digamos, de entrega del
del trabajo. Durante el mes de junio también vamos a tener sesiones. ¿Vale? Pues nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra participación y también saludos para los que nos vean en diferido. Muy buenas tardes. Hasta luego.